Encantado de conocerme, por Borja Vilaseca. Capítulo 2. Esencia y ego, las dos caras de la condición humana. Los seres humanos nacemos en la inconsciencia más profunda. Ningún bebé puede velarse por sí mismo y depende enteramente de otros para sobrevivir física y emocionalmente. Tanto es así que pasarán muchos años hasta que cuente con un cerebro lo suficientemente desarrollado como para gozar de una cualidad extraordinaria, la conciencia. Es decir, la habilidad de elegir cómo pensar, qué decir, qué comer, cómo comportarse y en definitiva qué tipo de decisiones tomar a la hora de construir su propio camino en la vida. Y no solo es eso. Dentro del útero materno el bebé se siente conectado y unido a su madre y por ende a todo lo demás. Sin embargo, nada más nacer se produce su primer gran trauma, la separación de dicha unión y conexión con su madre y con todo lo demás, perdiendo por completo el estado esencial en el que se encontraba. De pronto tiene frío y hambre, y necesita seguridad y protección. Para compensar el tremendo shock que supone abandonar el cálido y agradable útero materno, el bebé comienza a sentir una infinita sed de cariño, ternura y amor. La mayoría de las heridas que nos hacemos se generan con el paso del tiempo. Curiosamente, el trauma generado por el parto es tan brutal que como recuerdo nos queda una cicatriz, coloquialmente conocida como ombligo, la cual perdura en nuestro cuerpo para la posteridad. Parece como una señal que nos recuerda aquello que hemos perdido, o dicho de otra manera, aquello que necesitamos recuperar para volver a estado esencial de unión y conexión que un día todos experimentamos. Sea como fuere, desde el mismo día de nuestro nacimiento cada uno de nosotros hemos ido perdiendo el contacto con nuestra esencia, también conocida como ser o yo verdadero, es decir, la semilla con la que nacimos y que contiene la flor que somos en potencia. La esencia es el lugar en el que residen la felicidad, la paz interior y el amor, tres cualidades de nuestra auténtica naturaleza, las cuales no tienen ninguna causa externa, tan solo la conexión profunda con lo que verdaderamente somos. En la esencia también se encuentra nuestra vocación, nuestro talento y en definitiva el inmenso potencial que todos podemos desplegar al servicio de una vida útil, creativa y con sentido. El regalo de estar vivo. Desde un punto de vista emocional, cuando reconectamos con nuestra esencia disponemos de todo lo que necesitamos para sentirnos completos, llenos y plenos por nosotros mismos. Entre otras cualidades innatas, la esencia nos acerca a la responsabilidad, la libertad, la confianza, la autenticidad, el altruismo, la proactividad y la sabiduría, posibilitando que nos convirtamos en la mejor versión de nosotros mismos. Es sinónimo de luz. Así, estamos en contacto con nuestra verdadera esencia cuando estamos muy relajados, tranquilos y serenos, cuando independientemente de cómo sean nuestras circunstancias externas, a nivel interno sentimos que todo está bien y que no nos falta de nada. Cuando vivimos de manera consciente, dándonos cuenta de nuestros automatismos psicológicos, cuando somos capaces de elegir nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos, cosechando resultados emocionales satisfactorios voluntariamente, cuando logramos relacionarnos con los demás de forma pacífica, constructiva y armoniosa, tratando de comprender en vez de querer que nos comprendan primero. También estamos en contacto con nuestra esencia cuando dejamos de perturbarnos a nosotros mismos, haciendo interpretaciones de la realidad mucho más sabias, neutras y objetivas. Cuando aceptamos a los demás tal como son, ofreciendo en cada interacción lo mejor de nosotros mismos, cuando vivimos en el presente, disfrutando plenamente de aquí y del ahora, cuando permanecemos en silencio y escuchamos con toda nuestra atención las señales que nos envía nuestro cuerpo, cuando conseguimos ver el aprendizaje de todo cuanto nos sucede, cuando sentimos que formamos parte de la realidad y nos sentimos uno con ella, cuando experimentamos una profunda alegría y gratitud por estar vivos, cuando confiamos en nosotros mismos y en la vida, cuando abandonamos la necesidad de querer cambiar el mundo y lo aceptamos tal como es, aportando sin expectativas nuestro granito de arena, cuando reconocemos no saber y nos mostramos abiertos mentalmente a nuevas formas de aprendizaje. Del mismo modo que sabemos cuándo estamos enamorados, sabemos perfectamente cuándo estamos en contacto con nuestra verdadera esencia. No tiene nada que ver con las palabras, la lógica o la razón. Más bien tiene que ver con el arte de ser y estar, y con la sensación de conexión y unión,
Lo cierto es que todos hemos vivido momentos esenciales en los que nos hemos sentido libres para fluir en paz y armonía, como si estuviéramos conectados con los demás de un modo que supera nuestra capacidad de entendimiento. Al regresar al lugar del que partimos y del que todos procedemos, experimentamos un punto de inflexión en nuestra forma de comprender y de disfrutar de la vida. Empezamos a vivir de dentro hacia afuera, y por más que todo siga igual, al cambiar nosotros, de pronto todo comienza a cambiar. Sabios de diferentes tiempos lo han venido llamando la revolución de nuestra conciencia. La insatisfacción crónica del ego. Debido a nuestro complejo proceso de evolución psicológica, desde el día en que nacemos nos vamos desconectando y enajenando de nuestra esencia, la cual queda sepultada durante nuestra infancia por el ego. Así es como perdemos, a su vez, el contacto con la felicidad, la paz interior y el amor que forman parte de nuestra verdadera naturaleza. Y como consecuencia, empezamos a padecer una sensación de vacío e insatisfacción crónicos. El ego es nuestro instinto de supervivencia emocional. También se le denomina personalidad o falso yo. No en vano, el ego es la distorsión de nuestra esencia, una identidad ilusoria que sepulta lo que somos verdaderamente. Es como un escudo protector cuya función consiste en protegernos del abismo emocional que supone no poder valernos ni sobrevivir por nosotros mismos durante tantos años de nuestra vida. El ego, que en latín significa yo, también es la máscara que hemos ido creando con creencias de segunda mano para adaptarnos al entorno social y económico en el que hemos nacido y nos hemos desarrollado. Así, el ego nos lleva a construir un personaje con el que interactuar en el gran teatro de la sociedad, y no solo está hecho de creencias erróneas, limitadas y falsas acerca de quienes verdaderamente somos. El ego también se asienta en y se nutre de nuestro lado oscuro. De ahí que suele utilizarse la metáfora de la iluminación para referirse al proceso por medio del cual nos damos cuenta de cuáles son los miedos, inseguridades, carencias, complejos, frustraciones, miserias, traumas y heridas que venimos arrastrando a lo largo de la vida. Por más que las obviemos y no las queramos reconocer, todas estas limitaciones nos acompañan las 24 horas del día, distorsionando nuestra manera de ver el mundo, así como la forma en la que nos posicionamos frente a nuestras circunstancias. Por mucho que podamos sentirnos identificados con él, no somos nuestro ego, ante todo porque el ego no es real, es una creación de nuestra mente, tejida por medio de creencias y pensamientos, sometidos a su embrujo. Interactuamos con el mundo como si lleváramos puestas unas gafas con cristales coloreados que limitan y condicionan todo lo que vemos. Y no solo eso, con el tiempo, esta percepción subjetiva de la realidad limita nuestra experiencia, creándonos un sinfín de ilusiones mentales que imposibilitan que vivamos en paz y armonía con nosotros mismos y con los demás. Vivir desde el ego nos lleva a estar tiranizados por un encarcelamiento psicológico. Al no ser dueños de nosotros mismos, de nuestra actitud, nos convertimos en esclavos de nuestras reacciones emocionales y, en consecuencia, de nuestras circunstancias. Egocentrismo, victimismo y reactividad. Del ego surge el victimismo, la esclavitud, el miedo, la falsedad, el egocentrismo, la reactividad y la ignorancia, generando que nos convirtamos en un sucedáneo de quien en realidad somos. Es sinónimo de sombra y oscuridad. Así, estamos identificados con nuestro ego cuando estamos muy tensos, estresados y desequilibrados, cuando permitimos que nuestro estado de ánimo dependa excesivamente de situaciones o hechos que escapan a nuestro control, cuando nos sentimos avergonzados, inseguros u ofendidos, cuando vivimos de forma inconsciente con el piloto automático puesto casi sin darnos cuenta, cuando nos tiranizan pensamientos, actitudes y comportamientos tóxicos y nocivos, cosechando resultados emocionales insatisfactorios de manera involuntaria. También estamos identificados con nuestro ego cuando tratamos de que la realidad se adapte constantemente a nuestras necesidades, deseos y expectativas. Cuando nos perturbamos a nosotros mismos, victimizándonos y culpando a otras personas de lo que nos sucede. Cuando nos tomamos las cosas que pasan o los comentarios de los demás como algo personal. Cuando no aceptamos a los demás tal como son, tratando de cambiarlos para amoldarlos a como, según nosotros, deberían ser. Cuando nos lamentamos por algo que ya ha pasado o nos preocupamos por algo que todavía no ha sucedido, marginando por completo el momento presente.
Cuando somos incapaces de estar solos, en silencio, sin hacer nada, sin estímulos ni distracciones de ningún tipo. Seguimos tiranizados por el ego cuando exigimos, criticamos o forzamos a los demás. Cuando nos encerramos en nosotros mismos por miedo a que nos sucedan cosas desagradables. Cuando nunca tenemos suficiente con lo que nos ofrece la vida. Cuando reaccionamos mecánica e impulsivamente, perdiendo el control de nuestros actos. Cuando actuamos o trabajamos movidos por recompensas o reconocimientos externos. Cuando creemos saberlo todo y nos cerramos mentalmente a nuevas formas de aprendizaje. En definitiva, cuando experimentamos cualquiera de estos sentimientos, podemos estar completamente seguros de que seguimos protegiéndonos tras la ilusión de nuestra personalidad, ego o falso yo, que nos hace creer que estamos separados de todo lo demás. En última instancia, este egocentrismo es el que nos lleva a luchar en contra de lo que sucede y a entrar en conflicto con otras personas, sufriendo de modo inútil e innecesario. Lo cierto es que detrás del miedo, la tristeza y la ira se esconde agazapado nuestro ego, el cual también es responsable de que sintamos que nuestra existencia carece de propósito y sentido. La función del ego. El ego no es bueno ni malo, no hay que demonizarlo. Vivir identificados con esta máscara tiene ventajas e inconvenientes. Más allá de protegernos, cabe insistir en que el ego es la causa subyacente de todas las causas que nos hacen sufrir. Por eso, al estar identificados con nuestra personalidad o falso yo, es cuestión de tiempo que, hagamos lo que hagamos, terminemos fracasando. Porque tan pronto como alcanzamos una meta, nos provoca una profunda sensación de vacío en nuestro interior, la cual nos obliga a fijar inmediatamente otro objetivo. Nuestro ego nunca tiene suficiente con lo que conseguimos, siempre quiere más. La insatisfacción crónica es la principal consecuencia de vivir identificados con este yo ilusorio. Sin embargo, hay que estar agradecidos al ego por la ayuda que nos brindó a lo largo de nuestra infancia. Sin él, nos habría sido mucho más duro sobrevivir emocionalmente, no por decir imposible. De ahí que este sea necesario en nuestro proceso de desarrollo. Además, gracias al sufrimiento provocado por nuestro ego, finalmente nos comprometemos con cuestionar el sistema de creencias que nos mantiene anclado a él, iniciando un camino de aprendizaje para reconectar con nuestra verdadera esencia. Y esto sucede el día en que nos damos cuenta de que la compañía del ego nos quita más de lo que nos aporta. Por descontado, desidentificarse del ego no quiere decir librarse de él, sino integrarlo conscientemente en nuestro propio ser. De lo que se trata es de conocer y comprender qué es lo que nos mueve a ser lo que somos para llegar a aceptarnos y por ende empezar a recorrer el camino hacia la integración. De ahí surge una comprensión profunda, que nos permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con la realidad de la que todos formamos parte. El ego y la esencia son como la oscuridad y la luz que conviven en una misma habitación. El interruptor que enciende y apaga cada uno de estos dos estados es nuestra conciencia. Cuanto más conscientes somos de nosotros mismos, más luz hay en nuestra vida. Y cuanta más luz, más paz interior y capacidad de comprender y aceptar los acontecimientos externos que escapan a nuestro control. Por el contrario, cuanto más inconscientes somos de nosotros mismos, más oscuridad hay en nuestra existencia. Y cuanta más oscuridad, más sufrimiento y menos capacidad de comprender y aceptar los acontecimientos externos, que en ese estado creemos poder adecuar a nuestros deseos y expectativas egocéntricos. Los únicos que podemos encender o apagar este interruptor somos nosotros mismos. Al principio nos costará creer que existe. Más adelante tendremos dificultades para encontrarlo. Pero si persistimos en el trabajo con nuestra mente y nuestros pensamientos, finalmente comprenderemos cómo conseguirlo, porque, como todo en la vida, es una simple cuestión de adquirir la información correcta, así como de tener energía y ganas para convertir la teoría en práctica, lo que habitualmente se denomina aprendizaje, aunque en este caso resulta algo más complicado. La recompensa que se obtiene es la mayor de todas. Yo no puedo más de mí mismo. ¿Cuántas veces en la vida hemos pronunciado esta desesperada afirmación? Si la observamos detenidamente, corroboramos que dentro de cada uno de nosotros hay una dualidad, dos fuerzas antagónicas, el amor, esencia, y el miedo, ego, que luchan por ocupar un lugar destacado en nuestro corazón. Lo cierto es que solo una de ellas es real, mientras que la otra es completamente ilusoria.
El viaje de autoconocimiento que propone el eneagrama consiste en diferenciar entre una y otra, desenmascarando al ego para vivir desde nuestra verdadera esencia.